Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y gracias porque en su palabra tenemos todo el bien para vivir una vida plena y una vida grandiosa. El tema de hoy, hoy domingo es 23 de abril 2023 y hoy nos reunimos también para adorar a nuestro Señor, pero también para, en medio de la oración, estudiar su palabra. El tema de hoy tiene como título La grandeza de nuestro Dios. Y esto es importante porque nuestro Dios es grande, es poderoso, es un Dios benigno, pero es un Dios especial. Y su grandeza está cuando viene hacia nosotros y nos muestra su amor y su verdad. En Miqueas 7:18 dice la palabra de nuestro Señor. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y el 19, Él volverá a tener misericordia a nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios, ¿verdad? Jehová, que estaba con el pueblo de Israel. Y era una promesa que le había hecho, lo comprendemos aquí en el 20 cuando dice, cumplirás verdad a Jacob y habrán la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entendemos aquí que está hablando de un Dios grande, de un Dios tan grande que también extiende su misericordia y en su grandeza muestra su amor por aquellos que aún cometiendo pecado son sus hijos. Cuánto amor de parte de Dios. Tenemos que entender esto porque Dios también nos asiste y nos guarda. Él quiere que en su misericordia todos nosotros también podamos disfrutar de todas sus bondades. Dios quiere asistirnos en todo, pero depende siempre de ti y de mí. Tenemos una oración del salmista. Aquí aprendemos que Él extiende su misericordia en su grandeza hacia un pueblo, hacia una nación. Pero aquí en el Salmo 32:22 dice el salmista, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Había una condición, y esa es la nuestra. Muchas veces, pues, está delante de nosotros esa grandeza perdonadora de nuestro Dios, pero también tenemos que tener en cuenta que es conforme a la confianza, a la esperanza y a la fidelidad que tenemos hacia Él. Cuando hablo de fidelidad, no hablo solamente en cuanto a mantenernos firmes, porque lamentablemente hay circunstancias en la vida en que las personas caen, pero el propósito de Dios es dar siempre oportunidad. En su grandeza dice la palabra de Dios que 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Tenemos que entender que eso es grande. Hay grandeza. También Dios quiere que en nosotros podamos tener, ¿verdad?, esa grandeza en nuestros corazones hacia todo. Es difícil. No es algo que se logra en el momento, pero es algo que se logra. Porque el poder de Dios también se expresa en su bondad, en su misericordia, en su bien a su pueblo y en su bien también hacia la raza humana. Tenemos que entender en el Salmo 94:18, dice el salmista, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba.
Qué bueno que podemos tener dependencia y una vez más confianza. El salmista tenía mucha confianza. Sabía que sus pies podían resbalar. Nosotros también, de hecho la palabra de Dios nos dice, mire el que está firme, que no caiga. El que crea que está firme, mire que no caiga. Tenemos que saber que también todos resbalamos. No importa que a veces pensamos que como yo resbalo de una manera y el otro resbala de la otra, pues bueno, vamos a la parábola del fariseo y el publicano, donde el publicano pues se creía, el fariseo decía, ¿verdad? Porque yo. Y el publicano reconocía sus pecados. De hecho, el publicano fue perdonado. Tenemos algo que ver. No te sientas orgulloso. No te sientas mejor que nadie. No te compares con nadie. Todos los pecados, todos somos pecadores. Y todos los pecados, los tuyos y los míos, y los de aquellos, son pecados. No importa la naturaleza del pecado. Es algo que tenemos que entender. Porque en la grandeza de Dios, a veces nos sujetamos a un tipo de pecado o retenemos a alguien y pensamos que ese es más pecador que yo. No. De la misma forma que aquel pecó, está infringiendo la ley de Dios. Pero yo, dice la Biblia en Santiago, que el que sabe hacer lo bueno lo hace. El pecado nada más el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es tremendo. El cristianismo realmente es una bendición, porque saca lo mejor de nuestras vidas, nos limpia, nos bendice, y eso es algo de grandeza, nos hace grande, así como nuestro Dios expresa su grandeza. Esa grandeza llega a nosotros porque tenemos que entenderlo. Dios nos guarda, Dios nos sostiene, pero siempre depende de ti y de mí, siempre depende de nosotros. Dios quiere que su grandeza esté sobre ti, pero también tienes que saber que Él te sustenta y que tú de alguna manera también tienes que extender tu misericordia a los demás. Aquí mismo vemos también al salmista en el 31:6 diciendo, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por su misericordia. Tendría que tener una situación muy difícil el salmista, no vamos a entrar al detalle. Lo único que quiero ver aquí, no me gusta entrar a los detalles ni tanta explicación teológica, sino sumarme a la enseñanza, porque la enseñanza tiene tanto fruto que cualquier explicación teológica, pues lo que haría era entorpecer, en mi caso, lo que yo quiero decir tan sencillamente y entiendo de la Biblia. Lo importante aquí está en que haz resplandecer tu rostro. ¿Cuándo le está pidiendo que resplandezca su rostro, verdad? Sálvame por tu misericordia. Había una situación tan difícil que él clamó, y eso es lo que importa. Ese clamor estaba ahí y estaba implorando. En estas tres partes, ¿verdad? En estos tres salmos, tenemos que saber que la misericordia de Jehová es conforme a como nosotros esperamos en Él. Dios es grandioso y en su grandeza nos muestra todas aquellas cosas que podemos recibir. En el Salmo 40:11 también dice, Jehová no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Me guarden para siempre que tu misericordia y tu verdad. Hay mucho bien. Hay mucho bien. Hay mucho que aprender mientras vivimos. ¿Pero para qué? Para que esa grandeza que hay en Dios también llegue a nosotros. Podemos estar exclamando siempre, ay, nuestro Dios es grande, ay, qué bueno cuando Dios extiende su misericordia. Pero ¿por qué no la extendemos nosotros? Qué bueno que podemos recibir de Dios muchas cosas, pero ¿por qué otros no las pueden recibir de nosotros? Tenemos que recibir, y por eso enseño que a veces también creemos que a la hora de alabar, alabamos a Dios, pero en la alabanza también está el compromiso de nosotros de mejorar nuestras vidas y crecer. Crecer. No podemos estar siempre con una mente
que no sea una mente limpia, una mente clara. Es difícil. Todos tenemos batallas. Yo tengo también batallas. Gracias a Dios que cuando la Biblia habla, me habla a mí. Y lo que es bueno para mí, lo comparto con otros, porque también yo tengo que crecer, tengo que mejorar y crecer para que la grandeza de Dios también pueda ser reflejada en mí para los demás y yo pueda ser luz de bien, de paz. Es difícil, es difícil. Son muchas cosas que tenemos que lidiar, pero Dios también nos manda a que podamos ser no solamente bendecidos en su grandeza y no solamente reconocerla, sino también que su grandeza sea puesta, ¿verdad?, como luz en nuestras vidas. Podemos decir que en Primera de Crónicas 16:34 es un texto maravilloso, muchas veces lo hemos usado y dice así: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¡Wow! Dios tiene una misericordia eterna. Hay muchas cosas que Dios puede hacer contigo, pero necesita que estés limpio. También quiere hacer conmigo. Necesita que yo también me siga limpiando de aquellas cosas que todavía permanecen en mi vida, en mi mente. Yo tengo que seguir dejando que esa grandeza de mi Señor purifique mi alma, mi corazón, me haga una persona genuinamente piadosa, genuinamente bendecida. Es un camino largo el de ser instrumento en las manos de Dios para bendición de uno, pero bendición de otros. Sí, es un camino largo que nos lleva a todos, ¿verdad?, a recibir también la luz del Señor en nuestros corazones. Tenemos que entender que cuando agradecemos a Dios y agradecemos por todas las cosas y confiamos en Él, lo mostramos también en medio de la oración. Dice el Salmo 103:8. Me gusta mucho. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¡Wow! ¡Qué grande es! Grande en misericordia. Tenemos que entender esto. Somos nosotros misericordiosos. Somos nosotros lentos para la ira. Esa es la grandeza de Dios y es el propósito, una vez más, les recuerdo el estudio, de que así como la grandeza de Dios la reconocemos y está manifiesta en todo, en la creación, en la vida, pero aquí estamos estudiando directamente acerca del hombre hacia nosotros, pero esa grandeza está puesta para nosotros también ser igual. Hay que batallar, yo tengo que batallar. Lento para la ira. Wow, es tremendo, ¿verdad? Nosotros muchas veces no somos lentos para la ira. Y este es un texto que debíamos escribirlo aquellos que tenemos esta batalla. Grande en misericordia, Él se deleita en mostrar su grandeza por medio de su misericordia. Y esa es la parte que nos puede llevar a muchos. Cuando extendemos la misericordia de Dios, ya sea como nosotros hacia ellos, qué bueno es. Bueno, de hecho, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! ¿Qué parte te interesa más? Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Deudores somos a Dios, porque en su misericordia Él no nos paga. Él no nos paga conforme a nosotros. No.
Él no nos paga. Él no nos paga. Dios quiere asistirnos. Pero Dios, para que podamos nosotros subir ese nivel y también ser capaz de mostrar su grandeza, tenemos que entender que es lento para la ira. Nosotros también tenemos que ser lentos y tenemos que entender la misericordia. La misericordia es otorgar a otros aquello que no se merece. ¿Es difícil? Sí, pero realmente es algo que Dios está esperando de nosotros. Aquí tenemos que Dios nos dice que en su palabra, cuando estas cosas suceden, nosotros aún en cualquier condición tenemos la oportunidad de acercarnos a la grandeza de Dios. En Hebreos 4:16 lo dice claramente el apóstol Pablo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la grandeza de nuestro Dios. En constantemente tenemos a nuestro Señor para bendecirnos. Tenemos a nuestro Señor para asistirnos. Tenemos a nuestro Dios sentado a la diestra en el trono, ¿verdad?, de Dios, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Acerquémonos confiadamente. Yo tengo que acercarme constantemente, sobre todo cuando tengo que batallar para extender su misericordia a los demás. Sí, tengo que batallar porque es una batalla, es la batalla de la carne y de mi mente, la batalla de mi ego, la batalla, tal vez a veces somos orgullosos o estamos endurecidos. En estas circunstancias tenemos que pensar, ¿voy a ser como el fariseo o el publicano? Muchas veces somos como el fariseo, pero Dios, el mismo Cristo, dice que Él acepta la oración del publicano. Padre, sé propicio a mi pecador. Sí. Muchas veces también tengo que estar, Señor, sé propicio a mí. Porque sé que en esta batalla entre la carne y el espíritu, a veces la carne se interpone. Pero gracias que yo puedo, ¿verdad?, acercarme confiadamente. Y que Dios me guarde de ese oportuno socorro hasta que yo tenga el tiempo de crecer y hacer su voluntad y arreglar todas aquellas cosas que han quedado abiertas en mi vida. O cerrar ciclos de amor, de paz, de misericordia. Tenemos que entender, y ya termino con Miqueas 6:8, lo que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es tan difícil eso, hacer justicia. Somos justificados. Tenemos que aprender que en la grandeza del Señor también tenemos que perdonar. Nuestros pecados son perdonados. Nuestra vida es ordenada. La misericordia de Dios siempre está sobre nosotros. ¿Podemos nosotros, sería la pregunta, aceptar ese desafío y proveer misericordia a otros? Recuerde que la misericordia es eso, ¿verdad? Otorgarle a otros lo que no merece, un favor inmerecido. Está unido también con la gracia de Dios. Amar misericordia es algo que tenemos que estar constantemente. Amar misericordia. Amamos la misericordia cuando la extendemos. Y humillarte ante tu Dios. Ley, justicia y humildad. Dios quiere que tú muestres su grandeza. ¿Por qué? Porque el Salmo 33:18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia.
Dios quiere seguir ayudándonos en todo, bendiciéndonos, guardándonos. Dios quiere seguir mostrando su grandeza en nosotros. Pero para que esa grandeza no solamente nos llene de alegría cuando recibamos de Él las bendiciones y podamos ver claramente, ¿verdad?, que Él nos acepta, sino también para que podamos extender ese mismo favor a otros, para que disfruten también de su gracia como nosotros la disfrutamos. Que Dios nos bendiga, bendiciones en esta nueva semana. Te deseo que vaya bien y te deseo que todas estas bendiciones y la grandeza de Dios que hemos estudiado hasta aquí pueda llegar a tu vida, pero también hazla extensiva a los demás. El Señor sea contigo y te guarde. En el nombre de Jesús.